presentación. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, desde donde se conecten y bueno, hoy tenemos el honor, el placer de tener a Francisco como invitado en Clínica de Mediums. Francisco es de Puerto Rico, pero vive en Estados Unidos, vive en la Florida. Él viene a contarnos su experiencia que es súper interesante. Yo hace tiempo lo conocí a Francisco a través de su página web. Leo sus transcritos, pero ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Y la verdad que hermosos los mensajes, por eso queríamos invitarlo para que nos cuente su experiencia y cómo comenzó esta historia, este camino, ¿no? Francisco tuvo una experiencia cercana a la muerte, una experiencia de muerte, podemos decir. Una primera, luego tuvo otra, que ya nos va a contar. Y a raíz de esa experiencia, él, mucho tiempo después, que ahora nos va a contar, empezó a conectar, a analizar a un grupo de maestros ascendidos que se denominan la Fuerza Colectiva de Conocimiento y Sabiduría, y a través de ellos, o sea, utilizando o Francisco sirviendo como canal de ese grupo de maestros, Francisco empezó a bajar esa información y a materializarla y difundirla, ¿sí? Entonces, hoy nos va a contar su experiencia, que es muy interesante. Y bueno, para comenzar, por eso digo que vayan escribiendo las preguntas y comentarios en el chat, porque seguramente van a tener muchas. Para comenzar, Francisco, bueno, bienvenido a Clínica de Mediums. Gracias por la invitación. Ujú. Gracias a ti. Y bueno, quería comenzar la entrevista o esta charla preguntándote cómo fue, ¿no? Esa primera experiencia de muerte o experiencia cercana a la muerte. eh, ¿Cómo fue? Que nos cuentes un poquito cómo comenzó, ¿no? Cómo comenzó todo. Sí, cómo no. Todo, todo comenzó una tarde de verano del 1979, cuando a consecuencia de un aparatoso accidente automovilístico, yo fallecí. Si me permites, tengo unas imágenes que había compartido contigo Sí, para que tu audiencia pueda ver el automóvil cómo quedó destrozado, eh, como evidencia. no sé si la pueden ver, me dicen si la ven bien. Sí, perfecto. Sí, en esa imagen pueden ver cómo el auto quedó destrozado. Eh, si me permite, ya puede remover. Bueno, no, déjame, perdóname, déjame, ya que tenemos la imagen, permítanme compartir con ustedes que el accidente ocurrió debido a que un automóvil me impactó en la puerta del conductor. Yo fui el conductor de ese carro y si pueden apreciar en la imagen, la puerta del conductor llegó tan adentro como la consola central, porque el automóvil iba a sobre 60 kilómetros por hora y yo recibí el impacto directo de ese auto, eh, donde inmediatamente fallecí. Puedes sacar la imagen para yo Sí, poder entonces explicar más adelante. perfecto. Dentro de la magnitud del accidente, hay mucho detalle, pero eso lo dejamos para otra ocasión porque es más importante esta sección. Lo importante de esto es saber que en el momento en que justo antes de yo recibir el impacto, yo estaba atado al volante porque me había frisado por la naturaleza del accidente. Y lo único que yo recuerdo, lo último que yo recuerdo fue un impacto así, en esta dirección, cuando de repente me veo en la nada. Cuando yo hablo de la nada, yo no estoy hablando de la nada que la gente puede considerar allá arriba en el espacio. Es la nada dentro de cada ser de nosotros, de donde nosotros originalmente venimos. Pero en aquel entonces yo era muy joven, yo apenas había cumplido 18 años, yo justo me había graduado, eh, y tenía 17 acabaditos de cumplir los 18. Criado en una
en una cultura hispana católica, yo me sentí totalmente confundido. No me esperaba en ningún momento. Para empezar, yo no sabía que estaba muerto. Yo lo único que puedo decir es que estaba en un auto, había sufrido un accidente y de repente me encuentro en la nada. Cuando me encuentro en la nada, una cosa de algo que yo me percato que fue bien impactante fue que yo supe que yo seguía siendo yo mismo. Yo sabía que no tenía un cuerpo. Yo no recuerdo en ningún momento en ese instante jamás haber sido un ser vivo, un ser humano, ni Francisco Valentín. La palabra Francisco Valentín no existía en en mi vocabulario. Yo solo sabía que yo era yo, pero que no era quien yo alegadamente entendía ser. En ese momento yo me sentí altamente confundido. Y sí recuerdo claramente haberme hecho a mí mismo tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? Estamos hablando de la pregunta que se haría un jovencito de apenas 18 años que se encuentra en un estado donde no hay cuerpo, no hay vida, no hay existencia, no hay nada. Y me encontré extremadamente confundido. Asumo yo hoy día con la confusión por la indoctrinación a la cual yo había sido sometido. Pero volvemos a lo mismo. Aún yo no sabía que estaba muerto. Y nunca lo supe hasta mucho más después. Lo que sí te puedo aclarar es que cuando yo me hice esas tres preguntas, yo no recibí contestación alguna que yo recuerde. Y de repente me percato de que a una distancia bastante alejada de mí, veo una luz que se va acercando. Ahora bien, el analítico en mí tiene que explicar de que cuando yo digo que yo vi, no es con mis ojos físicos. Muchos le llaman visión astral, puede tener otro nombre, pero yo entiendo con lo que he aprendido a través del tiempo es que es esa experiencia la cual no se puede exponer en palabras, pero sí se puede transmitir a través de la mente con algo que uno se pueda identificar y poder entonces darle un nombre para poder seguir un patrón de lo que está sucediendo. En otras palabras, cuando yo digo que hay una luz, no es que haya una luz. Quiero aclarar eso, pero es la forma de interpretación para llevar el mensaje. Cuando de repente me percato de que esa luz se va acercando hacia mí, sin saber de qué se trata, de repente esa luz empieza a girar en contra de las manecillas del reloj alrededor mío, alrededor de mi ser. Pero quiero aclarar que mi ser no tenía cuerpo físico, estuvo todo el tiempo en el medio de la nada, por lo tanto no te puedo decir en qué dirección estoy, si el norte, sur, este, oeste, arriba o abajo, boca arriba o boca abajo, no sé nada. Solo sé Pero, que me está girando y no sé por qué, pero se me hace querer decir que es en contra de las manecillas de reloj, no sé por qué, pero tengo que tienes que aclararlo. decir. Y Exacto. Francisco, cuando tú estabas en ese lugar, era como vacío, o sea, ¿qué veías a tu alrededor? Todo negro, todo, que, Todo todo negro, negro. tan negro como la noche más oscura que te puedas imaginar, más oscura que eso. Es Wow, una oscuridad total. Ahora yo entiendo de que la nada es donde es antes de la creación, pero claro. ahí abordamos más Y, tarde. y te hago dos preguntas que me vienen, que por ahí a la gente que está le va, Sí. también puede estar Adelante. preguntándose, ¿había algún sonido? ¿Era un silencio absoluto?
vacío con silencio. Ujú. Gracias por la pregunta porque nadie me había hecho esa pregunta. Un silencio sepulcral. No había ruido, no, yo no podía expresar nada con los cinco sentidos del ser humano porque no, esa existencia no estaba allí. Por lo tanto, no escuché nada. Cuando yo digo que me hice esas tres preguntas, fueron yo mismo haciéndomelas. Eh, Tal vez algo dentro de mí quería expulsarla, pero entiendo de que no fue así, o que fueron tres preguntas que yo me hice a mí mismo. Cuando esos seres comienzan a girar alrededor mío en contra de de las manecillas del reloj, ahí yo comencé a sentir una paz y un amor incondicional. Y cuando digo incondicional, lo digo por una expresión que ustedes, en las cuales ustedes se puedan identificar, pero va mucho más allá, porque aún el amor incondicional en este plano terrenal es condicional. Y le voy a dar un ejemplo bien fácil. Una madre puede decir que tiene un amor incondicional, pero no, es condicionado a que es mi hijo. ¿Por qué no quieres de igual forma al hijo del vecino? Por lo tanto, es condicional. Pero este amor incondicional y esta paz que yo tenía, yo prefiero llamarle paz y no amor, porque la paz está dentro de uno, el amor es hacia otro. Por lo tanto, esa paz que me estaban dando me quitó toda preocupación que yo tenía y me sentí tan y tan en paz, tan y tan amado, tan y tan no hay palabras para describirlo. Cuando de pronto la curiosidad en mí me hizo tratar de ver cómo yo podía identificar a esos seres, porque llegó un momento en que yo me di cuenta de que eran seres. No era uno, eran más de uno, eran varios. Y ahí fue donde yo, vamos a ponerlo metafóricamente hablando, ahí fue donde yo quise ver a uno de ellos, tratando de identificarlo. Y es como cuando uno trata de mirar un objeto en movimiento, de que si estamos girando hacia acá, yo mantengo mi ojo, mi vista firme para tratar de ver a ese un objeto. Y yo logré percibir la imagen que compartí contigo, si puedes compartirla con la audiencia para Sí, que tengan un punto de referencia. Esa imagen. Eh, Vuelvo y repito, no es esa imagen, es lo más cerca que yo pude llegar a una imagen cuando yo estuve buscando a ver algo que pueda crear algún tipo de similitud. Cojo esta imagen y la estrecho para básicamente hacer eh, una representación de lo que pude yo haber visto. Y si se fijan en la imagen, hay como que un rostro al principio de la imagen eh, para poder determinar de que sí yo logré ver un rostro, pero no lo pude identificar. Eh, ¿Puedes quitar la imagen sí, si me lo permites? aquí estamos, sí. Gracias. Y no era uno, eran varios. Pero sí me percato de algo. Cuando yo logro fijar mi vista ante la presencia de ese ser, hubo como que un contacto, no físico, sino un contacto de yo te reconozco como un ser y tú me reconoces como un ser. Es como reconociéndonos mutuamente, pero no dejando derrotar. Fue un instante de fracciones de segundos. Vuelvo y repito, no es que haya sido así, sino que es como la mente humana lo pudo percibir para llevarlo a este plano y poder explicarlo. ¿Ok? Siempre hago esa aclaración porque ese es el problema cuando las personas están en el otro lado.
que muchos dicen, yo vi esto, yo vi a lo otro, vi esto, vi lo otro, y es como funciona la percepción humana. De repente, yo siento una presencia, como decir, metafóricamente hablando, detrás de mí, que acapara todo lo existente a mi alrededor. Y era como una presencia que tenía una fuerza superior a todo lo que habitaba en ese ambiente. Y es como si fuera, hubiese sido una nube negra que se hubiese acercado, pero la impresión fue una fuerza, pero una fuerza de buena forma, no algo negativo, sino algo extremadamente positivo. Se sintió como si fuera estar en los brazos de una madre después de haber tenido un momento de traumático. Y nunca vi ninguna imagen, nunca se me presentó una imagen como tal, simplemente la presencia detrás de mí abarcó toda mi existencia y lo próximo que yo recuerdo fue entrando en lo que metafóricamente podría decir un embudo, donde cada vez se achicaba más y yo estaba pasando por ese embudo como si fuera un túnel, en donde comienzo a sentir el dolor del cuerpo físico cada vez más intenso hasta que se convierte tan y tan extremadamente intenso que ya no puedo más. Cojo mi primer aire, abro los ojos y entonces me percato de que me están sacando del vehículo. El accidente ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde. Yo vine a ser extraído del auto aproximadamente, diría yo, como a las 6 de la tarde. ¿Cómo lo sé? Porque yo estoy claro en cuándo ocurrió el accidente, porque estábamos en dirección para ir a almorzar a un sitio, yo sabía la hora que era. Y cuando me remueven del carro y me ponen en la grama, en el piso, me doy cuenta de que ya está comenzando a oscurecer. Y en Puerto Rico, en la isla del Caribe, aproximadamente a las 6 de la tarde en verano, esa es la condición atmosférica con la cual uno se va a encontrar. Eh, los pormenores de cómo yo pude haber estado sin vida por tanto tiempo, lo puedo explicar posteriormente, si hay el tiempo y la oportunidad. Pero después de ese accidente, yo no llegué hasta sala de emergencia para ser ingresado a cirugía hasta después de las 9 de la noche. No hay forma, por lo menos para dar un breve ejemplo eh, de la magnitud del accidente. Al yo ser impactado por este lado, mis costillas fueron fracturadas, mi hueso pélvico se fracturó en múltiples pasos, una varilla del auto se rompió en el accidente, traspasó una de mis costillas, punzó el pulmón, lo colapsó, destrozó el vaso y se alojó en el riñón. Con tan solo decirles que al destruir el vaso y perforar el riñón, era cuestiones de un par de horas antes de que yo muriera desangrado. Cómo yo logré llegar ahí es única y exclusivamente a través de haber parado el corazón por todo Sí, ese tiempo. Ahora, cómo yo me mantuve caliente para poder regresar, ya ese es otro cantar que posiblemente pueda explicar más adelante. Pero la razón del caso fue que después del accidente, cuando yo traté de explicar lo que me sucedió a mí, con la experiencia que yo tuve, fui inmediatamente sancionado por mi familia. Mis amigos no querían escucharme. La sociedad, la cultura, como había mencionado, católico,
apostólico romano, de eso no se habla. Inclusive recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, ¿por qué no vas donde el cura y le explicas lo que te pasó a ver si te puede dar una respuesta? Y cuando voy al cura, voy al confesionario, digo lo que tengo que decir, hago el ritual que hay que hacer. Y cuando empiezo a explicar lo que me sucedió, con lo que me encontré fue que el cura me mandó a hacer yo no sé cuántos Padres Nuestros y cuántas Ave María. Y ahí fue donde yo, al salir, yo dije, pero ¿qué hice yo de malo? ¿Por qué me está poniendo una penitencia cuando yo no hice nada malo? Y ahí fue donde yo dije, ¿saben qué? Yo mejor me lo callo y me lo llevo a la tumba. Y seguí con mi vida. Eso sí, Ah, eso te iba a preguntar, Francisco, porque, claro, ahí eras muy joven, con todo este entorno que nadie, pues, lo entendió, lo comprendió. ¿Cómo luego tú llegas a empezar a expandir, primero a decir que recibes esta información, que conectas con cómo llega esa conexión, ¿no? Con este grupo de maestros ascendidos, cómo fue ese pasaje, ¿no? ¿Cómo llegaste de esta edad y este accidente al siguiente paso? sí, tomó 34 años de mi vida para llegar a esto. Pues Madre mía, resulta que cuando yo dije, ¿saben qué? Me lo callo y me lo llevo a la tumba, no significó que lo iba a echar al olvido, porque una experiencia como esa no se deja en el olvido. Yo estaba bien claro, inclusive, valga la redundancia, yo me acuerdo cuando yo estuve ante esas presencias, pero también recuerdo cuando estaba consciente e inconsciente. Por lo tanto, la, la teoría del psicólogo, que también fui donde un psicólogo tratando, buscando a ver respuesta, de que fue un trauma, que si el cerebro, que si esto, que si lo otro. No, yo sé dónde yo estaba. Yo sé que yo estaba vivo. Yo claro. conozco de esa presencia y también recuerdo las veces que estaba consciente e inconsciente, porque tampoco fue fácil recuperarse de ese accidente. Después de la operación yo estuve como 3 o 4 días en sala de emergencia no sabiendo si iba a sobrevivir o no. Y después estuve 3 meses sin poder caminar. O sea, la recuperación fue extensa y bien dolorosa. Pero cuando yo me doy a la tarea de callármelo, ahí es donde yo tomo la decisión de comenzar a buscar por mí mismo cómo, qué fue lo que me pasó. Y la tarea comenzó bien sencilla. Yo tomé el primer libro que pude tener en mis manos y comencé a leer y decir, no, esto no fue. Vuelvo y cojo otro, no, tampoco. Cojo otro, tal vez, pero no así, etcétera. Y seguí buscando y buscando. Y ahí fue donde aprendí mi primera lección. Nunca crean todo lo que leen. Muy buena lección, muy buena lección. Y Gracias. Francisco, ¿y también intentaste como ponerte en contacto o buscar personas que hubiesen atravesado una experiencia similar a la tuya? No, y te voy a decir por qué. Eso ocurrió allá para 1979. El acceso a libros era sumamente limitado. En Puerto Rico no tenía ninguna fuente de información para estos menesteres. Yo desconocía totalmente de este mundo espiritual. Volvemos a lo mismo, criado en el catolicismo. No tenía acceso, el único era el cura y mira lo que me pasó. No había internet, no, o sea, los recursos en la biblioteca pública no tenían nada de esos temas. O sea, se me hizo extremadamente difícil. Pero continué durante el resto de mi vida, llegando poco a poco a conocer un poquito más del mundo espiritual. Pero estamos hablando de años. O sea, ya me había recuperado. Una vez recuperado, fui a Estados Unidos a estudiar porque eso era la costumbre en aquel entonces, graduarse de escuela superior e ir a los Estados Unidos a continuar la educación.
Me fui a Estados Unidos, comencé mis estudios universitarios. Desafortunadamente mis padres se divorciaron y eso fue otro cantar. Eh, pero seguí aprendiendo, me casé, tuve una profesión, tuve tres preciosos hijos, tengo tres preciosos hijos, ya todos adultos. Pero mientras yo estaba en mi vida, yo seguía aprendiendo, seguía buscando. Y lógicamente me lo reservaba. La única que conocía un poquito de eso era mi señora esposa, porque pues, lógicamente dialogaba Claro. con ella de vez en cuando y de cuando en vez. No obstante, ella era católica también, por lo tanto tenía que tener mucho cuidado cómo yo decía las cosas. Pero fui aprendiendo dentro de mí mismo. O sea, yo sentí ese deseo, no tanto deseo, sino más necesidad de poder llegar a la respuesta a todas mis preguntas. Pero realmente no fueron contestadas. Porque cada experiencia es individual, para empezar, y no sé por qué mi experiencia no era una que se compartía dentro de lo que yo estaba leyendo y aprendiendo. Eh, por lo tanto, yo seguí buscando aprender hasta que un día llegó el momento, el 7 de julio del 2011, 34 años más Sí, tarde, cuando mi hijo de 20 años en aquel entonces entra en un trance en donde un espíritu de luz habla a través de la voz de mi hijo de 20 años para recordarme de un acuerdo que hubo entre las partes en el 1979 a cambio de yo retornar a mi vida. Ahora bien, les voy a explicar, si me permiten, cómo fue que ocurrió eso. sí, es súper interesante eso, Francisco. Sí. Ah, Yo estaba compartiendo con mi hijo de 20 años en aquel entonces, era verano, él estaba estudiando, cursando sus estudios universitarios y vino a mi casa en verano de visita. Mi esposa, casualmente, sabemos ya que las casualidades no existen, pero es un decir. Casualmente mi esposa estaba trabajando fuera de la ciudad, estaba viajando fuera de la ciudad y mi hija menor estaba compartiendo lo que le llaman, no sé cómo le llaman en español, pero es cuando un estudiante va al extranjero a Ah, compartir con otros estudiantes en verano, un intercambio. como un intercambio. Mm. Y yo estaba solo con mi hijo. Ese día precisamente, el 7 de julio, estábamos compartiendo, estábamos cenando uno de nuestros platos favoritos en aquel entonces eh, y teniendo buenas conversaciones cuando de repente decidimos terminar la noche. Y entonces yo voy donde él, en mi usual acostumbrado, bueno, hijo mío, te quiero, nos vemos, le doy el abrazo, nos vemos mañana. Y ahí es donde él me dice, papi, perdóname por interrumpirte, pero quisiera que escucharas una música, no una música, es como unos sonidos, lo que le llaman sonidos binarios. Sí, como una frecuencia, ¿no? Exacto, una música, él me dice, una música que a mí me gusta escuchar y quiero compartirla contigo, quiero que la escuches. Nota curiosa, él estaba estudiando música y a mí me encanta, me fascina la música, yo toco varios instrumentos musicales, era algo que era bien común entre nosotros, hablar de música. Y Y yo estaba bastante cansado, pero le digo, algo me hace decirle, está bien, déjame ir al baño y regreso. Cuando yo voy de camino hacia su recámara, me percato que su puerta estaba abierta. Desde el pasillo estoy escuchando la música que él ya había puesto en su computadora
bastante, con un volumen bastante alto. Y cuando me acerco a la puerta, me percato de que él está, si esta es la puerta, él está en la pared, eh, eh, no paralelo, sino en la otra pared a a la puerta. Por lo tanto, yo lo puedo ver a él casi de espalda. Me percato que está moviendo su cabeza rítmicamente con la música. Y antes de yo acercarme, porque todavía estoy en el marco de la puerta, él me dice, mira papi, mira qué hermoso, estoy viendo círculos rodeándome, son hermosos, preciosos. Y yo me le acerco y cuando me le acerco me percato que tiene los ojos cerrados. Y el analítico en mí rápido dice, ah, este me está jugando una broma, este quiere que yo juegue el jueguito, pues vamos a seguir el jueguito. So, yo le digo, ¿y qué es lo que tú ves? Y él me dice, son círculos alrededor mío. Es precioso, hermoso, pero todos somos uno. Y yo le digo, ¿pero cómo de que todos somos uno? Y ahí es donde su voz se torna en una voz sin emoción alguna. Y dice, porque todos somos uno. Wow, Ahí yo, impresionante. no, fue tan impresionante que yo aún seguía pensando que me estaba jugando una broma y yo pensé, déjame seguirle el juego. So yo empiezo a preguntarle, ¿y cómo fue que sucedió? Y ahí él me responde, porque tenía que pasar. Y yo sigo repitiendo. Perdón, Francisco, te silencié a ti por silenciar a alguien. Puedes activar tu micrófono. Ahí estoy. Ay, sí, ahora, perdón. ¿Dónde me quedé? Cuando tú te pensabas que te seguía bromeando tu hijo, le dijiste, le quería Ok, seguir la broma. exacto. Lo que hice fue que continué haciendo preguntas, pero me daba cuenta de que seguía recibiendo la misma respuesta y yo quería un poquito más de eso. Y empecé a hacer la misma pregunta de diferentes formas, tratando de recibir una respuesta distinta hasta que me percaté de que yo no estaba hablando con mi hijo. Pero yo tampoco había tenido esa experiencia en mi vida, por lo tanto yo no sabía con lo que yo me estaba encontrando. Yo sabía que de alguna forma no era él. Y por respeto o temor, ni me le acerqué, ni lo toqué, ni tampoco ni me senté ni lo toqué, nada, me quedé todo constantemente de pie todo el tiempo. Y yo seguía haciendo preguntas y seguía recibiendo respuestas. Básicamente me estaba contestando todas las preguntas que yo me había hecho y yo no había recibido contestación Wow, que fuera fidedigna, que yo pudiera razonar y comprender y decir, ahora entiendo. Hasta que llegó un punto en que yo me estaba percatando de que yo estaba haciendo la pregunta y rápido me la estaba contestando hasta que llegó un punto en que se convirtió el intercambio tan intenso que antes de yo poder, en el momento en que yo genero la pregunta en mi mente, antes de poder verbalizarla, ya estoy recibiendo la respuesta en mi mente. Y eso me puso de tan y tan, me sentí tan y tan mal con de coraje, de frustración, que yo vengo y digo, pero ¿qué yo hago aquí? Y ahí es donde mi hijo se para, torna hacia mí, abre los ojos y bien enérgicamente me dice, ¿tú no recuerdas que tú y yo acordamos yo bajar para tú ayudarme a hacer mi trabajo? wow, Cierra los ojos, se torna nuevamente, se sienta y empieza a mover su cabeza rítmicamente y ahí es donde yo literalmente colapso.
no de colapsar en el piso, sino emocionalmente Claro. colapso. Posteriormente hago otras preguntas y luego termina la sesión. Pero imagínense qué fuerza tuvo que haber tenido esa entidad, porque yo posteriormente le pregunto a mi hijo cuando sale del trance, le digo, ¿tú recuerdas lo que acaba de pasar? Y él me contesta, sí, lo recuerdo todo. Posteriormente me aclara de que lo comprendió todo como si siempre lo hubiese sabido. Algo bien Sí, difícil de comprender para muchos. Pero yo le pregunto, ¿y te acuerdas cuando te paraste y me diste? Y él, no, eso yo no me acuerdo. Así que imagínense en qué fuerza tuvo que haber tenido esa entidad para sacar a mi hijo del camino, poder parar ese cuerpo, abrir los ojos, decirme lo que me dijo, cerrar los ojos, sentarse y permitir que mi hijo retornara. impresionante. Eso a mí me dejó súper impactado. Ahora bien, al día siguiente, después que nos despedimos, después de haber tenido senda experiencia, al otro día yo me levanto temprano en la mañana, pero me levanto con este deseo sin igual de querer escribir. Pero quiero decirle a ustedes que yo no soy escritor. Yo no escribo. Apenas me gusta leer. Soy escribir mucho menos. Pero cojo mi tableta, la abro, mi laptop, y cuando pongo mis dedos en el teclado, me percato de que estoy comenzando a transcribir verbatim, palabra por palabra, lo que ocurrió la noche anterior. Llamémosle escritura automática, Sí, porque no tiene otra respuesta. Yo no tengo esa memoria, ni tampoco puedo escribir lo que escribí en la forma tan precisa y exacta como la escribí. Esa misma noche y noches posteriores comienzo a levantarme entre 1 y 3 de la mañana a bajar una información la cual yo entendía perfectamente. Estaba tan claro como el agua para mí. Y cuando comienzo a escribirlo, me percato de la profundidad de mis palabras escritas. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que no soy yo, pero volvemos a lo mismo. Yo todavía no estoy reconociendo lo que es media unidad, canalización, espiritualidad. Yo estoy totalmente ajeno. Yo estoy siguiendo lo que estoy viendo a través del camino, que no sé a dónde me está llevando, pero me estoy dejando llevar. Porque todo lo que yo estoy bajando hace todo el sentido del mundo. Y ese primer transcrito lo tengo en mi página web. Lo único que tienen que hacer es entrar a mi página web y en la sección de transcrito, y cuando empiezan a leer los transcritos, el primero que aparece lo tengo para que se quede siempre como lo primero, porque ahí ustedes van a ver lo que ocurrió y las contestaciones que se me dieron. Y debo de aclarar de que fue a un nivel en que yo hubiese podido comprender en aquel entonces. El que lee los transcritos se da cuenta de la profundidad de los transcritos, pero ese primer transcrito está en un tono bien sencillo, porque era lo que yo podía en aquel momento captar como ser humano y comprender basado en mis creencias y en la religión en la cual yo estuve sometido. No obstante, se me dieron respuestas de las cuales hasta el sol de hoy todavía estoy comprendiendo aún con más profundidad. Perdón, Francisco, acabo de poner en el chat la página web
para el que quiera puede copiarla y tenerla para luego acceder a los transcritos y ver más información. Perdona, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ah, ahí es donde yo me percato de que quien habló a través de mi hijo aparentemente me está dando esta información junto con un legado que yo aprendí a llamar por mí mismo suma verdad, en donde la suma verdad comienza a manifestarse en mí como misión de vida. Digamos que se dice que cuando uno pasa al otro lado hay una revisión de vida, que alguien está con uno y le hace ver una película. Esa es una forma metafóricamente de verlo. De la forma en que yo lo estoy entendiendo es que se me está permitiendo a mí hacer una revelación de vida en vida. Y no es que alguien me dice, mira esto, mira lo otro y mira aquello, sino que se me está permitiendo ver las cosas que ocurrieron en el pasado, no como el actor, porque el actor es como el que tiene gringolas y solamente ve lo que percibe, sino como el observador. Y como el observador tú ves todo tu entorno, lo que, lo que el actor ve y lo que el actor no puede ver. Y ahí fue donde yo finalmente comprendí y ratifiqué que yo sí morí, porque pude ver el macro, no el micro. Y eso me ayudó ciertamente para poder montar los pedazos de la imagen completa de qué fue lo que pasó antes y después del accidente. Ujú. Porque, perdona, Francisco, ¿tú en ningún momento, cuando volviste del accidente, recordabas ese trato que habías hecho con este grupo de maestros? O sea, no recordabas nada. No, no. Por eso dije que esas preguntas, al principio dije que esas preguntas yo no recuerdo que se me hayan contestado, Mm, porque hoy día sé que hay un lapso de tiempo desde que esos seres estaban alrededor mío, esta energía se apoderó de todo el entorno y de ahí pasar por el túnel, ahí hubo algo. Ahí definitivamente pasó algo y ya se me reveló que hubo un acuerdo entre las partes, yo regresar para, me imagino yo, porque todavía yo no tengo el completo, yo todavía estoy armando el rompecabezas, pero por lo menos se me facilitó esa parte de la ecuación. Gracias a tu pregunta, acabo de recordar que una de las cosas que mi madre me dijo cuando yo estaba hablando con ella sobre el accidente, ella me dijo que cuando ella me vio en sala de emergencia antes de entrar a cirugía, que todo lo único que yo decía era que qué tan lindo era y que yo no quería regresar. mm, No obstante, hoy día te digo que yo no recuerdo ni haber dicho eso, ni haber tenido una experiencia que yo pueda decir qué tan lindo, qué, si yo estaba en la nada, sí, qué tan lindo yo puedo hablar de eso. Por lo tanto, vuelvo y repito, hay algo que se me está manteniendo oculto. No porque no lo haya traído al recuerdo significa que no haya ocurrido. Eh, y según la suma verdad se me seguía manifestando en mí, me di cuenta de que yo regresé para ratificar la existencia de la vida después de la muerte. Ahí también comienzo a recordar que en el año 2000, cuando mi madre está falleciendo en el hospital, ella murió de cáncer en el cerebro, mi madre tuvo una experiencia
espiritualmente asombrosa, en donde la diagnostican haber muerto en el cerebro porque el tumor estaba alojado en una parte del cerebro donde había una arteria principal y según el tumor iba creciendo, iba a colapsar eventualmente esa arteria principal y cuando mi madre entra en convulsión, el doctor dijo, la fue a chequear para después decirnos que él esperaba ese evento y eventualmente iba a pasar, que el cerebro no estaba recibiendo oxígeno y que ella iba a morir en un par de horas. Pero eso ocurrió a las 8 de la noche y mi madre no dejó de convulsar hasta las 6 de la mañana. Cuando deja de convulsar, despierta y me escribe porque ya había recibido una traqueotomía. Me escribe, perdona hijo, ahora sé la verdad, búscame un abogado, etcétera, etcétera. Los arreglos se hicieron y 30 días después ella murió, no del tumor en el cerebro, sino de asfixia. Pero yo en aquel entonces yo lo vi como parte del cuerpo humano, la medicina, y cuando le pregunto al doctor, él me dijo, bueno, eso usualmente pasa. Y yo, ¿cómo de que usualmente pasa? Pero yo creía en la medicina, creía en el mundo físico y nunca me había percatado de eso. Por eso es que digo que suma verdad se revela ante mí y entonces ahora lo estoy viendo como el observador y me di cuenta de que esa experiencia la tuve y se me fue dada para yo poder ratificar que existe la intervención divina. E intervención divina, por intervención divina, la palabra divina no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la divinidad de todos estos seres que están con nosotros, ayudándonos de una forma u otra. Asimismo, suma verdad se me revela para recordarme de que en el 2002 yo tuve una experiencia cercana a la muerte, en donde yo me encontré una mañana cuando al despertar abro los ojos y veo un mantel blanco cubriendo todo mi entorno. No estoy hablando de oscuridad, estoy hablando ahora de claridad. Es como un manto blanco. Cuando me percato de esto, yo sé que no me estoy volviendo ciego porque estaría viendo oscuridad, lo que estaba viendo era claridad. Y cuando cierro los ojos me percato de que es el mismo manto blanco, la misma claridad, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Cuando de pronto me percato de que estoy moviéndome de mi plano físico al plano astral. Lo explico de esta siguiente forma. Imagínense que yo tengo un globo lleno de aire atado con esta mano y juntando los labios para que el aire no se escape. Y tengo otro globo sin oxígeno, sin aire, el cual al juntarlos dejo transferir el aire de un globo al otro globo. Asimismo, yo me sentí que me estaba yendo del plano físico sutilmente hacia otro plano. Pero ese otro plano ya yo lo conocía, porque ya yo estuve allí. Por lo tanto, me estaba dejando ir en paz. No estaba pensando en que voy a dejar a mi esposa o mis hijos o el plano terrenal. Simplemente me estaba dejando ir. Y cuando me doy cuenta de que me estoy yendo, toco a mi esposa porque estábamos acabaditos de levantar. Toco a mi esposa, le digo, mi amor, te quiero, despídeme de mis hijos y sigo transicionando. Cuando de repente escucho bien a lo lejos, una voz que dice, no, tú no te puedes ir, tú no me puedes dejar sola. Y esa era mi querida esposa. Lo que me estaba llevando me soltó y me permitió regresar, pero nada de regresar de repente, sino lo que me iba llevando me suelta y yo estoy regresando sutilmente, poco a poco. Cuando
Abro los ojos, siento en conciencia, ya los paramédicos habían llegado, me estaban tomando la presión y escucho que el hombre estaba diciendo que tengo la presión bien baja. Si lo llevamos al mundo de la medicina, si yo hubiese seguido transicionando, me hubiesen declarado muerto por un ataque al corazón. Claro, Pero no fue un ataque al corazón. Yo me estaba yendo poco a poco hasta que el corazón simplemente iba a dejar de latir. Y eso esa experiencia yo la tuve para aprender cómo la percepción humana funciona. Y ahí fue donde yo entendí, en aquel entonces, vuelvo y aclaro, yo no sabía nada de esto. Yo decía, bueno, me tuvo que haber dado un ataque de algún lado. Me llevaron al hospital, me hicieron cuanta prueba habida y por haber. No me encontraron absolutamente nada malo conmigo. Pero yo le creía a la medicina y cuando le pregunto al doctor, el doctor me dice, oh, eso fue gastritis. Sí, gastritis. Acabadito de levantar, no había desayunado, no había hecho nada. Pero para los seguros médicos, eso es lo que hay que poner. madre mía. Y ahí lo dejé. Pero como el observador a través de esa revelación me percato de que fue una experiencia que yo tuve, que no me había percatado porque no estaba adentrado en el plano espiritual y ahora se me está revelando esos sucesos porque ya no puedo decir que me los estoy inventando ni que no pasó porque ya pasaron, ya están escritos, ya está como hecho y ya no había forma de yo poder negarlo. Posteriormente, en el 2010, tuve una experiencia cómica en donde esa revelación de vida me hace recordar que eh, vamos a ponerlo de esta forma, para simplificar porque no quiero demorarme mucho. Mi esposa quería practicar meditación, por lo tanto fuimos a un sitio donde estaban dando prácticas de meditación. Y yo toda mi vida había tratado de meditar y nunca pude meditar. Y yo dije, bueno, pues vamos a complacerla. So, fuimos para allá, el maestro da su charla, después nos da como 15 minutos, donde él tiene una campanita que hace cling cuando hay que dejar de meditar. So, yo vengo y cuando empieza la meditación, yo cierro los ojos, hago la pose que había que hacer y estoy mis 15 minutos esperando a ver qué pasa, nada pasa y da la campanita, cling, y yo, ok, yo sabía que esto iba a pasar. A la otra semana mi esposa me dice, ay, me encantó la experiencia, vamos a volver. Y yo, está bien, vamos a complacer a mi esposa, vamos allá, otra vez vuelvo. En mi meditación no pasa nada, cling, y ya se terminó. Y dicen que desde la tercera da la vencida. Ahí vamos. Cuando la tercera vez yo estoy haciendo lo mismo, esperando el mismo resultado. 5 segundos, no dije 5 minutos, dije 5 segundos antes de que esa campanita sonara, yo entro en un túnel en donde siento que estoy yéndome hacia el fondo y cuando toco fondo, una voz interna me dice, de ahora en adelante tú no vas a aprender de fuerzas externas y todo lo vas a aprender desde adentro. ¡Uf! ¡Pling! Wow. Yo dije hasta palabras soeces cuando llegué al carro y le dije a mi esposa, ¿cómo es posible? Una vida entera tratando de meditar y solamente me permiten 5 segundos de mi vida para que me interrumpan con una dichosa campana y yo no poder llegar a ningún lado. Estuve bien furioso y rebelde. Eso fue en el 2010. Y yo entiendo de que eso fue una profecía, porque la profecía que se me dio en el 2010 se hizo cumplir el 7 de julio del 2011, 2011. cuando el ser de luz se manifiestará a través de la voz de mi hijo para recordarme el acuerdo que hubo entre las partes, permitirme tener acceso a suma verdad y comenzar a bajar
toda esta información. Wow, qué impresionante, Francisco, y cuántos, ¿no? Como hitos o avisos y de esa conexión que ibas teniendo hasta finalmente, bueno, yo también digo que todo es perfecto, cuando tiene que ser es, ¿no? Cómo te fueron como preparando para realmente al final lograr esa conexión y poder entenderlo, porque a lo mejor si hubiese sido al principio tampoco lo hubieses entendido, necesitabas hacer ese camino para poder llegar a esa comprensión, ¿no? Inclusive, tú estás escuchando a una persona extremadamente analítica. Yo no me dejo llevar por nada ni por nadie. Yo todo lo corroboro, todo lo verifico, lo pongo todo en duda. Y yo creo que por eso fue que se me dio la información a través de mi hijo, Claro, porque mi hijo no conocía esa parte de mi historia. Mi hijo no tenía ese conocimiento porque eran temas que no se hablaban en casa. Mi hijo nunca había tenido una experiencia como canalizador y yo mismo no sabía lo que estaba pasando. O sea, si llega a haber sido a través de otra persona, yo hubiese dicho, ah, sí, sí, Pepe, sí, sí, ¿entiendes? claro, claro. Eh, pero, y entonces al yo comenzar a ver eh, mi vida retrospectivamente para poderme ellos hacerme entender de que todo eso desde tu regreso hasta el sol de hoy, todo ha sido planificado para poder estar preparado para llegar aquí. Eso fue en el 2011. Estamos en el 2024 y yo todavía estoy aprendiendo. Wow, sí, hasta el último, yo creo que aparte de la historia que tú cuentas, también para todos esto es un aprendizaje y hasta el último día que dejemos este cuerpo físico, el aprendizaje continúa. No vamos a dejar de sorprendernos cada día porque todos los días estamos aprendiendo, ¿no? Y, Correcto. mm, y lo que te quería preguntar antes, bueno, quien quiera hacer preguntas puede ir escribiéndolas en el chat. Eh, y si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que está contando Francisco, pueden escribirlo y ahora la podemos leer. Pero la otra pregunta que tenía Francisco, tú empiezas a hacer a través de esta escritura automática, llamémosla escritura automática, Ujú. empiezas a bajar esta información y a mí la pregunta que me surge, porque es un grupo, llamemos de energías, de maestros ascendidos, de seres de luz, que empiezan a transmitirte esta información. Estos seres, ¿cómo tú los percibes? ¿Son diferentes? ¿Tienen diferentes, digamos, como forma de transmitir la información? Eh, eso me gustaría que nos contases un poquito más cómo empezó esa percepción, porque al final terminan siendo como un grupo de amigos, digo yo. Es tanta la Sí. comunicación que terminan siendo como cercanos. Entonces, ¿cómo tú los percibes? ¿Cómo es? Bueno, eh, recuerda que al principio eh, yo nunca tuve una educación formal en nada de esto. Yo todo esto lo estoy aprendiendo a través del andar. Y dentro de ese andar, yo también me hago las preguntas. Y en una ocasión, cuando yo empiezo a darme cuenta de que sí, me estoy recibiendo esta información, está entrando por mi mente, lo que entra es la intención. Y ahí es donde yo aprendo que la intención precede el pensamiento. Yo no estoy recibiendo un pensamiento, yo estoy recibiendo una intención. Esa intención se me quiere transmitir a mí y se me hace llegar a través de varias formas. Una es a través del abstracto, yo puedo ver imágenes, figuras y saber exactamente lo que significa cada una de esas imágenes, tanto como puedo recibir una intención de querer hablar con ciertas palabras y las transmito. Al principio estaba escribiendo, pero entre 1 y 3 de la mañana escribir no es fácil. Por lo tanto, yo empecé a grabarla. Gracias a la tecnología, yo tenía una pequeña grabadorita, la ponía en mi pecho y rompía a hablar sin parar. Lo que posteriormente se convierte en los transcritos, porque entonces
De ahí viene la palabra transcrito. Todas esas grabaciones yo las tengo que transcribir por escrito para poder entonces hacer entender a las personas cuál es esa intención y cómo llega. Y en una ocasión a mí me da con preguntar, pero ven acá, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿qué es esto? ¿Quién está? Si yo voy a canalizar y ya para este entonces ya yo estoy aprendiendo mucho porque ya yo me estoy dando cuenta de por lo que yo estoy pasando. Me doy cuenta de que estoy canalizando y yo digo, bueno, pues he escuchado y he leído de tantas personas de que aquel canaliza a San Germain, aquel canaliza a al cuanto santo ha habido y por haber, y cuanto maestro y cuanto nombre ha habido y por haber. Y digo, bueno, pues a quiénes yo estoy canalizando. Cuando yo recibo la respuesta, es en inglés, pero vamos a pasar al español, a ver cómo yo lo hago, donde me dijeron, llamar por nombre limita a la fuente a través del raciocinio. Mejor digamos que viene de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. Si te das cuenta, esas palabras no son palabras comunes, son palabras como que, ¿de Sí, dónde viene esto? Pero como yo recibo la intención, y aquí puedo dar un ejemplo de cómo yo recibo el mensaje. Llamar por nombre limita a la fuente son ellos. Y llamar por nombre, yo estoy limitando a la fuente por el raciocinio. En otras palabras, si yo digo que tú eres arcángel, cualquier nombre que le quieran poner, yo estoy limitándome como fuente. Si yo digo que yo soy un arcángel, estoy limitándome como fuente porque yo no puedo hablar de reencarnación, claro, ni de otros temas que no vayan a la par con la identificación que tú puedas tener con ese ser y a la filosofía a la cual ese ser se adhiere. Por lo tanto, mejor digamos que viene de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. Y sí, es más de uno, porque posteriormente yo me voy percatando con el tiempo de que cada ser tiene su propia personalidad. Hay uno que porque no se han dado nombre, inclusive la palabra maestros ascendidos nunca se me dio. Ellos no se identifican como maestros ascendidos. Ellos se identifican como la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. El que lo está poniendo maestros ascendidos soy yo, porque es la mejor forma en que yo puedo ayudarlos a ustedes a comprender de lo que yo estoy hablando. Pero ese fui yo, no fueron ellos. Eh, Hay uno que yo cariñosamente llamo el poeta. Y precisamente sale cuando yo hago algún transcrito en español, porque yo los hago tanto en inglés como en español, porque es una fuerza colectiva. Y este poeta, que yo le llamo poeta por la forma tan dulce en que organiza las palabras y las hace ver, hace sentir poéticas. Yo no soy poeta, yo no conozco las reglas de la poesía, ni tampoco pretendo de que se tome como una poesía, sino que la forma en que se dicen las palabras es tan poético que yo cariñosamente le llamo el poeta. Hay otro que yo cariñosamente le llamo el maestro, por la forma en que me lleva el mensaje y me hace comprender para yo poder llevarlo en el tono en que él lo hace llegar. Pero también hay otro que yo le llamo cariñosamente el regañón, porque es como yo. Es más como que deben de hacer esto, etcétera, etcétera. Yo me identifico más con él que con los otros, porque es mi personalidad. Pero cariñosa, él sé que lo hace con la tenaza de querer que la gente comprenda y entienda las cosas. No es como un maestro, es como un regañón. Y hay varios otros
que los he podido identificar, pero no le he puesto nombre porque es como decir, son aquellos que vienen y van. Y cuando ustedes lean los transcritos, van a darse cuenta de cada transcrito va dirigido a distintos niveles, unos más sencillos que otros, unos más profundos que otros, porque no todos estamos al mismo nivel. Muchos de los transcritos habla de Dios, pero no es el Dios que nosotros conocemos, pero es para ayudarme a mí en aquel entonces comprender e identificarme con esa palabra para yo poder llevarla a lo que realmente es, pero sabiendo que se está hablando de este tema un poco más alejado de lo que hemos aprendido. Wow, qué Como ven, maravilloso, Francisco. Qué maravilloso. Y resumiendo, eh, yo sé que hay muchísimos transcritos que todavía estás porque estás transcribiendo montones de grabaciones porque son muchas y llevan su tiempo, pero si tú tuvieras que resumir el mensaje, esto es muy difícil por ahí lo que voy a preguntar, pero decir como, ¿cuál es el mensaje que esta fuerza colectiva quiere transmitir a todos, a la humanidad? O sea, ¿cuál es el objetivo, cuál es el sentido de su mensaje? hay dos formas en que yo lo puedo presentar, pero a mí se me ha pedido que en cada ponencia que yo haga, yo diga estas palabras y las voy a decir ahora. Y este es uno de los mensajes. Si nosotros llegásemos a comprender que somos una mente infinita, expandiéndose ilimitadamente a través del mundo físico y el mundo espiritual, nosotros lograríamos comprender que el mundo físico es tan solo una ilusión. Qué profundo. Ahora bien, cuando yo digo estas palabras, nosotros ser una mente infinita no significa que yo soy una mente infinita y tú eres una mente infinita y aquel es una mente infinita y todos estos otros son una mente infinita. Significa que todos somos una solamente infinita. Somos una mente infinita. Llamémosle Dios. Nosotros somos ese ser que en un momento dado se movió, donde metafóricamente a través del cristianismo se me hizo llegar estas palabras que no sé por qué se me quedaron grabadas en mi mente porque las escuché cuando era niño, donde se me dijo que en un momento dado Dios se sintió solo y se quiso ver a sí mismo. Eso es una metáfora, dicho sea el paso. Sí, Y cuando tú unes eso con las palabras de que somos una mente infinita expandiéndose a través del mundo físico y espiritual ilimitadamente, y el saber que el mundo físico es solamente una ilusión. Y si puedes ir al primer transcrito que lo dice claramente en palabras bien sencillas, pero que a nivel más profundo puedes ver que está ahí puesto. A nosotros en comprender de que este mundo físico es tan solo una ilusión, nosotros podemos entonces entender cuál es nuestra verdadera naturaleza, de dónde venimos y poder tener un norte para poder regresar de vuelta a casa. oh, qué Y bonito. casa, y casa no es un sitio donde estar, sino es un estado mental. Así es. Wow, qué hermoso mensaje, Francisco. Qué bonito y qué necesario, ¿no? Básicamente, los transcritos lo que hacen es llevar ese mensaje, pero a través de todas las formas habidas y por haber de explicarlo de forma tal de que la humanidad lo pueda entender.
a través de metáforas, analogías, símiles, experiencias, ejemplos, y cada transcrito que lees te lleva al mismo sitio, solo que cada tema tiene su base, su fundamento, y cada tema tiene sus distintas ah, ramificaciones. Pero si lo sigues leyendo continuamente, vas entendiendo y diciendo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Y llega al momento en que logra penetrar esa mente eh, indoctrinada por este mundo físico a creer que somos quienes realmente no somos. Y para aquel que tenga duda porque me he encontrado constantemente cómo de que el mundo físico es una ilusión. Si yo tengo todo esto, todo este físico, estoy tocando, estoy viendo, estoy sintiendo, ¿cómo es posible? Bueno, busca a través de tus sueños. Y dime si no es verdad que cuando estás durmiendo, estás hablando, riendo, gozando, estás triste, estás temeroso, sientes, padeces y haces todo lo que haces en el mundo de los sueños cuando estás dormido y ves, escuchas, hablas. Explícame. Y te Y lo crees que es estás, verdad, y te y lo crees que eso es estás verdad. y lo estás viviendo todos los días. Solo que nos han enseñado de que los sueños son producto de la imaginación, que no es cierto, pero si somos alma, mientras el cuerpo descansa, el alma atada al cuerpo no duerme y sigue teniendo experiencias de vida, no en el plano físico, pero en el plano espiritual. Solo que está tan atada al mundo físico que solamente se puede relacionar con el mundo físico. Por lo tanto, todas sus experiencias están ligadas al mundo físico. Y ahí es donde vienen muchas personas que dicen, ah, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Miren, gente, nadie puede interpretar tus sueños más que tú mismo. Así es, así es, así es. Wow, qué bonito, Francisco. Me ha encantado, bueno, el mensaje. Yo les invito a que se suscriban, entren a la página web de Francisco, se suscriban y semanalmente van a recibir un email en el que reciben el transcrito y lo pueden con un link que lo pueden leer todas las semanas. Y son, bueno, y también pueden ir a leer todo el histórico, ¿no? Los que tienes que comentabas el primero y seguir leyendo desde ahí, porque la verdad que los mensajes son súper bonitos y como dices tú, es como ir picando la piedra, ¿no? Poquito a poquito, De hasta que al poquito en final poquito. llega donde tiene que, finalmente brota el agua, ¿no? Sale Exacto. el agua de ahí, ¿no? Y llega profundamente. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta de los que están y quiere, puede levantar la mano, puede hacerla aquí también en vivo, porque no veo ninguna pregunta en el chat. Qué bello mensaje, dicen Francisco, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me vienen un montón de preguntas, pero no me quiero extender, pero sé que dará para una segunda charla porque tenemos todavía muchas cosas que compartir em, de tu experiencia. Oh, Eh, sí, yo tengo posteriormente a la experiencia que tuve en el 2011, yo tuve una experiencia en el 2012 en donde me enseñaron, porque acuérdate que son experiencias, dicho sea el paso, todo lo que nos pasa en nuestras vidas son experiencias de aprendizaje. sí, Yo tuve una experiencia en el 2012 en donde se me enseñó la oscuridad, porque tú no puedes saber lo que es la claridad si no primero conoces la oscuridad. Tú no puedes decirme que algo es bonito si no tienes algo con que contrarrestarlo
como feo. Porque si algo es bonito es porque tiene que haber algo menos bonito. Eh, y una vez yo pasé por esa experiencia y logré graduarme, vamos a decirlo de esa forma. En el 2013 se me presenta la oportunidad de ir en un viaje astral, interior, astral interior, no exterior, sino interior, hacia la fuente, en donde me llevan por los distintos niveles de progresión hasta llegar a la fuente. Y es un tema bien bonito, precioso que quisiera compartir con ustedes, pero yo sé que se nos En ha... una, sí, para una segunda charla, porque ya nos has dejado como el segundo capítulo, ¿no? Ya queremos ver el segundo capítulo. Mira, hay una pregunta que hace aquí Claudia Rodríguez, que dice, ¿cómo podemos conectar con ellos? A ellos se refiere a... Yo supongo que querrá decir a lo mejor a nuestros guías, porque tú comentaste todos venimos acompañados, ¿no? Como tú tienes este grupo, esta fuerza colectiva, eh, creo que se refiere a eso, cómo podemos conectar con estos seres, energías que nos acompañan a nuestro recorrido o nuestra vida terrenal, digamos, ¿no? Ok. ah, Dicen por ahí que todos pueden llegar, vamos a decirlo así, todos pueden llegar acá arriba. Tenemos la capacidad de llegar a nivel que yo llegué, por ejemplo. Y esto es un sí y un no, porque no todos están al mismo nivel. No todos han tenido la suficiente experiencia, madurez, comprensión. A mí me tomó 35 años y, y cuando me pasó lo que me pasó, lo absorbí porque no me quedó más remedio. Eh, y son experiencias por las cuales uno tiene que pasar. Eh, no todo el mundo, aunque tenga la capacidad, el potencial de poder conectar, no todos van a poder conectar. No todas las experiencias te llevan al mismo sitio en este plano terrenal en este momento. Y no lo digo para desafiar a aquellos que dicen, sí, todo el mundo puede, sí, todo el mundo tiene el potencial, sí, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y lo digo no para disuadir, sino para no dar falsas expectativas y frustraciones a aquellos que no hayan podido. Mira, te voy a dejar el mejor ejemplo. Ah, Dicen que yo soy un canalizador. Yo lo digo porque es la única forma en que las personas me pueden comprender de lo que yo estoy hablando. Pero yo no me tildo de ni canalizador, ni mediunidad, ni nada de eso. Yo solamente conecto con el colectivo. Yo no hablo con los muertos. Yo no soy una mediunidad. Yo no tengo ninguno de esos tantos otros talentos que hay muchos que tienen. Talentos de ser psíquicos, de poder leer cartas, de poder llevar a vidas pasadas. Yo no tengo ninguno de esos talentos, pero tampoco lo estoy buscando, porque comprendo que ese no es mi rol en este momento. Y aunque muchos quieran llegar a este nivel, sí, sí, sí hay suficiente. Lo que me pasó con lo de meditación, me Claro, tomó toda una vida y nunca logré. Ahora yo sí puedo meditar, pero para eso tuve que haber evolucionado. Esto es un proceso de poquito en poquito. Y yo puedo sugerir a la persona que me hace la pregunta eh, que comience a leer los transcritos. Porque leyendo los transcritos, a través de los transcritos se habla mucho de la meditación, se habla mucho de cómo llegar ahí, pero es paso a paso, de poco en poco. No hay no hay una receta completa, porque todos estamos a distintos niveles. Eh, genial. y Muchas espero con esto gracias. poder Sí. contestar esa pregunta.
Muchas gracias. Mira, Eve hace como un aporte que dice que a lo mejor podrías usar, esto es para ayudarte, podrías usar Google Docs con micrófono para transcribir, como, como una pregunta. Te dice que es como una sugerencia que a lo mejor para que te sea más fácil transcribir las grabaciones. Sí, Así que gracias por la sugerencia. gracias, He, Eve. he intentado en varias ocasiones, pero tengo un pequeño problema. Y es que muchos transcritos, eh, como fueron hechos entre 1 y 3 de la mañana, muchas veces lo que hago es mambolear palabras. Y yo tengo que descifrar qué fue lo que dije en base al recuerdo. Y hay veces que también eh, cambia de inglés en español, porque puede ser un abstracto y no tengo la palabra en inglés y yo soy el que encuentro la palabra y la pongo en español y al ponerla en español sigo el mismo patrón. Pero gracias por la sugerencia, pero no, Sí, créeme, he intentado todos los de medios. todo. Gracias, Eve. Y bueno, por último, pregunta Nuri Bonilla, ¿qué opinas de la reencarnación? Oh, reencarnación. Si me dejan, estoy 1 hora más hablando de reencarnación. Pero déjame ponerlo de esta forma, a través de una metáfora que un día yo leí. Me fascinó, porque lo explica tan claramente. Y creo que es una historia hinduista, si no me equivoco, donde el estudiante le pregunta al maestro, maestro, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Y la pregunta es en cuanto a la reencarnación. Y el maestro le contesta, imagínate una montaña, 1 milla de alto, 1 milla de largo, 1 milla de ancho. E imagínate a un pequeño pájaro con un cinto dorado, el cual roza el tope de esa montaña cada año. El tiempo que tome esa, esa tira dorada en gastar la montaña es el tiempo que llevamos haciendo esto. Wow. Por ende, la reencarnación es un proceso evolutivo del alma en el plano físico, primero en el plano espiritual, llevado al plano físico y haber evolucionado hasta poder llegar a donde hemos llegado nosotros. Y nosotros solamente estamos comenzando, porque hay seres muchísimo por demás avanzados que de nosotros, que han ido, han regresado y están queriendo regresar a casa. Asumo yo que es parte del trabajo de ese grupo de maestros ascendidos que han estado y han regresado y están ayudándonos a nosotros a regresar. Reencarnación es un proceso por el cual se pasa, porque te lo voy a poner de esta forma. Nosotros sabemos que somos la suma total de todas nuestras experiencias desde que nacemos, ¿correcto? Todo el mundo sabe, somos la suma total. Nosotros somos quienes somos, basado en toda esa experiencia que tuvimos desde el día que nacimos hasta el sol de hoy. Eso nos hace ser a nosotros quien somos hoy. Pero te voy a llevar a una suma verdad un poquito más allá. Nosotros somos la suma total de todas nuestras experiencias desde que comenzó la creación. O sea, nosotros comenzamos desde el comienzo de la creación y hoy día somos la suma total de nuestras experiencias en vida y todas nuestras experiencias de vida pasadas desde que comenzó la creación. Y te llevo más allá todavía, en donde nosotros somos la suma total de todas nuestras experiencias desde el primer movimiento, desde que ese pensamiento único creó su primer movimiento.
Y si atas eso a la metáfora de la montaña, las dos llevan más o menos el mismo tiempo. Wow, qué bonito, que expliques, bonita explicación, Francisco. Muchas gracias. Y bueno, todo el mundo en el chat está agradeciendo tu explicación por el aporte tan maravilloso, Gracias. eh, tan enriquecedora experiencia. Gracias, bellos mensajes. La gente dice que va a ir a la página web para leer los transcritos. Por favor. Eh, sí, sí, así que bueno, muchísimos comentarios de agradecimiento, bendiciones. Así que nada, yo creo que vamos a dejar esto que has abierto, aquí se dice en España, has abierto el melón, has abierto un melón, que va a ser para la segunda charla. Estuvo maravillosa la charla, también comenta Eve. La verdad que es grandioso, maravilloso todo lo que has compartido, tu experiencia y estos mensajes, ¿no? Tan necesarios en estos momentos que estamos atravesando también. Así que te agradecemos un montón, Francisco, por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación en Clínica de Mediums, por estos mensajes. Mira, eh, creo que llegaron a ver 23 personas y bueno, todavía hay muchas personas en el Zoom porque interesados, ¿no? Como todos expectantes de lo que estás contando. Y nada, organizaremos otra charla para este tema que has dejado abierto de la oscuridad o de las sombras de nuestra otra parte. También tenemos que ver para reconocerla y para equilibrar las dos, ¿no? Porque en la realidad somos las dos. Bien importante saber de que sí existen fuerzas negativas ocultas, eh, porque mucha gente quiere estar en este plano y quiere llegar a conectarse, pero así como se conecta el bien, también se conecta el mal y hay que tener mucha precaución y es un tema que yo quiero abordar porque dentro de la ignorancia yo caí. Claro. Y así yo puedo evitar que otros seres caigan por la curiosidad. Sí, eso es, has dicho esa palabra que es muy interesante, la curiosidad, ¿no? Entonces, me parece importante como para comentarlo y también como aprendizaje y educación para saber qué es lo que tenemos delante nuestro. En realidad también somos nosotros mismos, pero tenemos que lograr ese equilibrio, porque nosotros también tenemos nuestras sombras, o sea, es el micro como el macro, como es adentro es afuera, pero Correcto. nosotros tenemos que reconocerlos, comprenderlo y equilibrarlo. Entonces va a ser para una segunda charla y bueno, agradecemos a todos los que han estado hoy en la charla, a ti Francisco, y organizaremos una segunda charla pronto. Y gracias por todo lo que compartes y por esta expansión de este conocimiento tan bonito. Así que Gracias a todos. gracias. Gracias por compartir y espero verlos en una próxima ocasión. Suscríbanse a leer los transcritos. Próximamente voy a sacar mi libro en español y así están pendientes para que cuando salga, posteriormente hacer charlas, posiblemente reuniones así como estas para poder explicar más temas que yo he estado trayendo, pero que no he tenido el tiempo de hacer. Pero llegamos, Poco a llegamos poco, poco a poco poco a llegamos. poco. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias a Gracias, todos. Que tengáis buena tarde, buenas noches. gracias, buenas Adiós. noches.